Buenas noches, mi nombre es Ingrid Joana Gómez Leguizamón, pertenezco a la especialización en seguridad informática de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Voy a hacer una breve explicación de los temas para los cuales trabajamos en la materia Fundamentos de Seguridad Informática. Primero, vamos a hablar de la seguridad en redes. La seguridad en redes utiliza los puertos, que son un software para las computadoras donde se conectan y nos sirven para recibir la información. Encontramos que en la capa 4 es la capa donde se encuentra la administración de los puertos y allí nos distinguen cuál es la aplicación que los va a utilizar. Existe una entidad que se encarga de crear y administrar la numeración de estos puertos y es la entidad IANA. Ellos nos establecen varios puertos desde el 0 hasta el 65.535 y los dividen en categorías. La IANA tiene una lista que está publicada en la web, ¿sí? En esta lista pues podemos observar cuáles son los puertos que podemos ir utilizando. En las direcciones IP son las más importantes porque son las direcciones de conexión de la red. En estas IP nosotros podemos identificar el computador y la red que se está utilizando. El proceso cuando se envía la información por una red y que viajan varias aplicaciones funcionando todas al mismo tiempo, eso se llama la multiplexación. Es muy importante porque cuando se realiza este proceso y viaja por la red, allí es donde se puede primero identificar cuáles son los paquetes que van viajando por la red, que va viajando por la red, y puede existir el riesgo que la red sea atacada y vulnerada en ese trámite. La seguridad en la base de datos. Una base de datos es una colección de archivos. Entonces, la preocupación de toda base de datos es que se puedan ingresar a robarse o a obtener los datos de esta base de datos. Las bases de datos tratan de proteger la información, ¿sí? Y se procura que esta información tenga confidencialidad e integridad, que no sea fácil de vulnerar. Entonces, con lo que se juega en la base de datos es con la privacidad. Y esto es cuando el administrador de la base de datos primero selecciona a los usuarios que van a tener acceso a la información, los identifica con un usuario y una contraseña, otorga algunos tipos de privilegios muy específicos para que la información sea consistente, sea íntegra y que no esté distribuida a cualquier usuario y menos a los no autorizados. Bueno, las páginas web. Las páginas web son muy conocidas porque es lo que nosotros vemos cuando navegamos por internet. Cada una de las páginas es una página web. En las páginas web hoy en día se tiene información importante. Las empresas están migrando su información al ambiente web, están migrando a los servidores que están en la nube. Por lo tanto, las amenazas que tienen las web con base en la seguridad es muy importante. Entonces, debemos proteger las páginas web. ¿De qué? De los intrusos. ¿Cómo se puede entonces tratar de asegurar los ingresos a la red? ¿Cómo se ingresa? Pues con usuario, con contraseña. Ahora en las páginas web
Por ejemplo, en los bancos se tienen teclados virtuales con medidas de seguridad, ya no funcionan con el teclado físico porque esos teclados eran hackeados fácilmente. Ahora se trabaja con teclados que están en la pantalla, o sea, teclados virtuales, pero los números de acceso están con asterisco cuando se les oprime el clic. Todas estas herramientas de seguridad permiten que la información que está en la nube o que está en la web esté segura y que los usuarios puedan tener su información de manera tranquila. Seguridad en los sistemas operativos. El sistema operativo es un programa. Este programa permite que el usuario pueda darle órdenes al computador. El programa como tal tiene muchísimas funciones, es el que le da vida al computador y es el que ejecuta todas las acciones. Por lo tanto, debemos protegerlo de cualquier ataque porque si un atacante toma el control del sistema operativo, toma el control de todo. Para esto también tenemos niveles de autenticación, de seguridad, de permisos, de privilegios que debe tener el administrador y que no se le puede ofrecer a cualquiera de los usuarios, ¿sí? Debemos proteger muy bien el kernel de los sistemas operativos, que es como el núcleo, ese núcleo que es el que contiene todas las funciones, ¿sí? Cuando se realizan los procesos en el sistema operativo, entonces siempre va a tener prioridad el kernel. Así las funciones se distribuyan con otras funciones y otros procesos, el kernel siempre va a tener la prioridad. Si todo el sistema está ocupado, no importa, se denegan servicios, pero se le da prioridad al kernel. La criptografía. La criptografía es el método por el cual nosotros podemos guardar mensajes sin que otras personas los puedan leer o entender, únicamente el receptor del mensaje, ¿sí? Esta técnica se está utilizando hoy en día muchísimo, sobre todo para la información que viaja por la red. Puede ser que viaja por correo electrónico, por ejemplo, los extractos bancarios que nos llegan a las cuentas, o cuando la información directamente sale del banco hacia los usuarios, por ejemplo, utilizando redes VPN o B2B. Allí la información está encriptada. Esa encriptación se realiza por medio de algoritmos que utilizan números primos. Por eso es fácil, pero a la vez muy difícil adivinar cómo poder entrar y desencriptar esos archivos. Por eso es una de las medidas de seguridad más importantes hoy en día. El análisis forense es una metodología para conocer quién fue el responsable de un ataque informático, para mirar cuál fue la causa y en últimas también para mirar cuál fue la consecuencia obtenida después del ataque. En el análisis forense se analiza todo, los equipos, la escena del crimen, cómo quedó la máquina. No se pueden tomar los discos duros, no se puede encender la máquina, se debe tomar los registros directamente desde la BIOS para no perder las fechas, las horas y no vulnerar la escena del crimen. El análisis forense es supremamente importante. ¿Para qué? Para sustentar cualquier tipo de demanda legal que uno requiera hacer. Entonces, por eso se deben cuidar muchísimo los sistemas informáticos después de un análisis forense. Se debe tener, para que haya un ataque, pues alguien que haya pensado en realizarlo, que es el perpetrador, un atacante y una víctima, ¿sí? Y también pues va acompañado de un dispositivo informático. Riesgo y control informático. Riesgo. El riesgo es sencillamente la probabilidad que el sistema informático sufra un ataque. Entonces, esta probabilidad siempre va a estar latente. Un sistema jamás es 100% seguro. Hoy en día existe la norma ISO 27001
que es la norma de seguridad de la información. En ella se obtienen los pasos de cómo realizar un análisis de riesgos y cómo, después de tener ya el listado de los riesgos, se puede hacer un control de los mismos. Ese control significa tratar de darle solución al máximo a los riesgos que se presentan en la empresa. Y también después que se hace ese análisis, mirar si se eliminan o se transfieren los riesgos. Los riesgos se pueden ya eliminar, aceptar o transferir. Eliminar cuando definitivamente hayamos una solución. Se pueden transferir cuando yo digo que no es mi responsabilidad, por ejemplo, sino responsabilidad de otra persona o de otra empresa. Esto, por ejemplo, cuando se tiene alquilado un servicio en la nube. Obviamente, entonces, es responsabilidad del que me presta el servicio mantener segura mi información, porque para eso le estoy pagando. Otro aspecto es que los riesgos que siempre están latentes se llaman riesgos inherentes. Cuando yo hago el análisis de riesgo, establezco los controles y los aplico, ya me quedan otro tipo de riesgos que son los riesgos residuales, con los que yo tengo que aprender a vivir y que tengo que tener un plan para realizar una continuidad en el negocio si llego a recibir un ataque. En cuanto a los aspectos éticos y legales, los aspectos éticos, ahí sí tenemos que hablar de la confidencialidad, integridad y disponibilidad, que son los aspectos básicos de la seguridad. En aspectos éticos, el principal ente que vulnera todos los servicios de seguridad son los usuarios. Los usuarios deben tener ética en hacer cumplir las normas de la empresa. Las empresas mantienen unas políticas de seguridad de la empresa, de la información y de los procesos que ellos realizan, pero los usuarios tratan de saltarse todas esas normas. Entonces allí esos aspectos se deben tener en cuenta, se deben respetar los niveles de autenticación, se deben respetar los permisos dados a las plataformas y a la información, se debe tener en cuenta que no se pueden prestar, por ejemplo, los carnets de acceso, no se prestan claves, no se presta información, pero eso es muy difícil, la gente no se concientiza de los riesgos que se tienen en cuanto a seguridad. Entonces sí, las empresas deben realizar un arduo trabajo en la concientización y capacitación de todos los usuarios. Con respecto a los aspectos legales tenemos varias normas. Primero, la Constitución Política nos habla en el artículo 15 y 20 sobre el trato de los datos personales. El artículo 15 fue cambiado ahorita. Bueno, no ahorita, fue en el año 2003, donde la Corte Constitucional lo reemplazó por la Ley Estatutaria 1266 y allí empezó la primera parte de las disposiciones de la Ley de Habeas Data, donde nuestra información tiene que ser ya no eterna en las centrales de riesgo, sino que tienen que ser barridos de las bases de datos. Ya los usuarios tenemos más opciones para que nos saquen de ese tipo de señalamientos. En fin, hay otras leyes que es el de protección de la información personal. Tenemos una circular que sacó la superintendencia y es la que nos decretan los requerimientos de seguridad de la información. Esta aplica para todas las entidades donde hayan canales y medios de distribución entre clientes y usuarios y que sean medios informáticos.